intro. Hola, te damos la más cordial bienvenida a esta sexta clase del curso Discípulos. Esta iniciativa que tiene como misión llevar conocimiento de la palabra de Dios para que muchas personas también puedan recibir las bendiciones que Dios ha prometido para aquellos que le buscan, que le aman y que le obedecen. Si no pudiste revisar la clase número 5, te voy a dejar por aquí un link para que lo hagas, porque a través de los elementos que ahí desarrollamos en conjunto con la clase que vamos a desarrollar hoy, podrás tener más elementos para poderte relacionar de una forma asertiva con nuestro amado Dios. Sin más, acompáñame. El día de hoy vamos a desarrollar el tema del perdón. Y a través de esta clase vamos a estar identificando los elementos necesarios para perdonar y ser perdonados. Quiero pedirte también que si hay alguien en tu corazón a quien tú quieras hacerle llegar este video, siente la completa libertad de hacerlo y también confía en que seguramente será de edificación para su vida. De esa forma también contribuirás a la gran comisión de llevarle la palabra a todas las personas de este mundo y que también ellos sean desarrollados como discípulos para la gloria de Dios. Así que vamos juntos en esta labor. Pues bien, el día de hoy el primer punto que vamos a desarrollar es el significado de perdón y perdonar. Pues a grandes rasgos, de forma general, perdón es el resultado de perdonar, y perdonar, como lo puedes ver en la pantalla, significa soltar, liberar a alguien de una obligación o una deuda o una pena contraída por motivo de una ofensa, de una afrenta directa a nuestra persona. Eso tiene que ver con perdonar a alguien. Es desaparecer y no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Y en cuanto a nuestra relación con esa persona, que no debería de verse ya más contaminada o influenciada por esa ofensa que esta persona cometió en contra de nosotros. Y ello sin buscar venganza, castigo o juicio o restitución. Esto conllevaría lo que es el perdonar, y evidentemente podemos ver que todo esto en su conjunto, cuando lo podemos hacer, conlleva un verdadero perdón. Ahora, en el punto número 2 tendríamos que definir qué significa pedir perdón o pedir disculpas. Antes de entrar de lleno a este punto, quiero comentarte que el perdón siempre lo vamos a tener que ver en dos vías. Por un lado, el perdón que nosotros le damos a otra persona por motivo de la falta que él cometió en contra de nosotros, pero también el perdón que nosotros recibimos por motivo de haber ofendido o agredido o por las faltas que nosotros hemos cometido en la persona de alguien más. En síntesis, el perdón se da en dos vías, tanto el perdón que damos o el perdón que nosotros recibimos. Pues bien, el punto número 2 habla de pedir perdón o pedir disculpas justificando la falta. Habría que diferenciar entre perdonar o disculpar. En términos humanos, nosotros damos el perdón a alguien que sentimos claramente culpable de alguna ofensa cometida. Y se otorgan las disculpas. Nosotros disculpamos a alguien cuando consideramos que el ofensor no actuó deliberadamente, o que de cierta forma justificamos su proceder al considerarlo no tan culpable, por decirlo de una forma. Entonces estamos dispuestos a, más que perdonar, a soltar o a dar o a disculpar una actitud, un hecho, una acción que consideramos no tan grave por motivo de lo que nosotros consideramos pudo haber sido justificado. Por otro lado, pedimos perdón cuando somos conscientes de nuestra propia culpabilidad. Pedimos disculpas cuando consideramos que no fuimos totalmente culpables de la situación que cometimos, porque de cierta forma nos justificamos. Cada que nosotros pedimos disculpas, de cierta forma nos estamos justificando, nos estamos presentando a nosotros mismos no completamente culpables de ese hecho, sino que buscamos una excusa del por qué actuamos de cómo actuamos cuando ofendimos a alguien. Y esa es la diferencia radical entre pedir disculpas y pedir perdón. En síntesis, pedimos perdón cuando nos consideramos verdaderamente culpables, pedimos
disculpas cuando nos estamos justificando, creyendo que actuamos e hicimos algo malo o algo incorrecto, pero que había un justificante del por qué actuamos de esa forma. Por otro lado, otorgamos el perdón cuando a alguien lo consideramos verdaderamente culpable y esta persona está arrepentida de ese hecho, y ofrecemos disculpas cuando esa persona, o disculpamos a alguien cuando creemos que esa persona, pues, finalmente no actuó con tanta maldad, por decirlo así. Todo esto está metido el sentimiento humano, y en todo esto siempre actúan las emociones, y es importante aclararlo por lo que vamos a estar desarrollando más adelante. Yo quiero que tú te acuerdes o que traigas a la mente algún acto, algún hecho en cuanto a un agravio, en cuanto a tu persona, del cual pues tú no hayas considerado que fuera tan grave y pues probablemente no necesitaba que tú desarrollaras o soltaras el perdón, sino que con una simple disculpa era necesario. Esto pasa regularmente con nuestra propia familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, cuando a ellos algunas cosas reprobables las justificamos y las consideramos no tan graves. Y por otro lado también hay personas que no tienen ese afecto que tenemos por nuestra familia y que a veces cometen hechos que pudieran ser a los ojos de otras personas no tan graves, pero nos ofendió de tal forma que necesitamos que ellos sí pidan perdón. Insisto, toda esta forma de ver la cuestión de perdón y la cuestión de disculpas tiene que ver con la condición netamente humana en cuanto a nuestros afectos, en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a la forma en que nos justificamos y justificamos a otras personas. Sin embargo, vamos a verlo en el punto número 3, el perdón de Dios no tiene estos tintes. Delante de Dios no existe las excusas, no existe el pedir disculpas, no existe más que el perdón. Delante de Dios nosotros nos acercamos reconociendo nuestros pecados. Delante de Dios nosotros nos acercamos reconociendo nuestra culpabilidad, pidiendo misericordia. Hay que entender que para Dios nada es oculto, y cuando nosotros nos acercamos de frente a Dios, si nosotros creemos que nuestra maldad o que nuestro acto reprobable no es tan grave, de cierta forma nos estamos justificando. Y hay una situación en ello. Si nosotros nos justificamos antes de acercarnos a Dios, nosotros nos estamos levantando como jueces delante de Él, porque el único que puede justificar una falta en términos celestiales es Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, debemos de ser conscientes de nuestra pecaminosidad, ser humildes y confesar nuestro error. Como dice el Salmo 32:5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Es interesante ver cómo dice aquí, y ya no intenté ocultar mi culpa. Yo creo que este fragmento de este pasaje deja ver la naturaleza de los hombres. La naturaleza de los hombres, que está obviamente en nuestro propio ADN, nos lleva a ocultar nuestras faltas, nos lleva a ocultar las faltas de otros. Pero cuando nos acercamos a Dios debemos de ser completamente transparentes y presentarnos tal cual Él nos ve, con pecado, con faltas, tendientes al error, y también debemos de confiar que en esa sinceridad y en esa humildad, apelando al sacrificio de Jesucristo, nosotros somos perdonados, y cuando eso pasa, pues toda nuestra culpa desaparece. No hay otra forma mediante la cual nos podamos acercar a Dios para que nuestra culpa por motivo del pecado desaparezca. Le pedimos entonces a Dios que no tome más en cuenta nuestra falta, que no tome más en cuenta nuestro error, que desaparezca de la memoria todas aquellas veces que nosotros hemos pecado deliberada o no deliberadamente de frente a Él, y evitamos a toda costa tratar de justificarnos o hacer menos el pecado que en nosotros se manifestó. Hay que entender, por otro lado, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo que estamos buscando es una reconciliación. Hay que entender que la reconciliación se da cuando nosotros
reconocemos nuestro pecado, nos acercamos a Dios, pedimos perdón y nos comprometemos con el Señor a buscar la forma de cambiar nuestra conducta. Dice 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros hablamos de reconciliación en términos bíblicos, estamos hablando de una forma mediante la cual nos volvemos a través del perdón hacia el favor divino. Esto es muy interesante porque muchos de los pecados que nosotros son persistentes o que no han sido confesados nos limitan conforme al favor de Dios. Yo quiero que reflexiones en tu persona y analices si no alguna de las situaciones con la cual tú has estado atorado de tiempo atrás pueda ser resultado de una falta de reconciliación con Dios. Dicen las Escrituras que nosotros en nuestra condición de pecado estamos como enemistados de frente a Dios y por motivo de esa enemistad nosotros necesitamos una vía mediante la cual podamos ser reconciliados con el mismo Señor del cielo y de la tierra. Esa vía es Jesucristo. Sin embargo, nosotros debemos de traer a nuestra mente y a nuestro corazón todas aquellas faltas, todos aquellos pecados, todos aquellos errores de nuestra juventud, de tiempos pasados o incluso de los que estamos desarrollando actualmente para que al poderlos presentar y confesar delante de Dios podamos ser perdonados y en ese sentido podamos ser reconciliados y al ser reconciliados podamos reconectarnos con el favor divino, con el favor de Dios. Al final del día, tú puedes observar que el pedir perdón a Dios tiene que ver con reconectarse con esta fuente de favor divino que puede solventar cualquier necesidad o crisis por la cual estemos atravesando. También en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de Dios dice en este pasaje que el mismo Señor estaba llevando a cabo esa reconciliación por puro afecto, por puro amor, estaba desarrollando proféticamente una reconciliación con todo el mundo, con aquellos hombres que en ese momento, cuando Jesús vino a la tierra, vivían, con aquellos hombres que vivirían o que vendrían después de él, para que todos aquellos que quisiéramos reconciliarnos con Dios, pudiéramos apelar a ese sacrificio, a la obra de Jesucristo, que fue un tema que ya desarrollamos en clases anteriores, en la clase de la salvación, y al hacerlo entonces pudiéramos ser reconciliados, porque el Señor, si tú lo puedes analizar y lo puedes entender, lo que Él quiere es que nosotros nos reconectemos al favor divino, para que en ese sentido podamos vivir, como lo hemos venido comentando, las promesas, las bendiciones, la vida de Dios, una vida que solamente Él proporciona cuando nosotros estamos reconciliados con su propia persona. Por otro lado, también nos dice que Él mismo nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Es muy hermoso este pasaje porque nos deja ver que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con decirte, reconcíliate con Dios, busca la forma de reconciliarte con Dios, trae a la mente y al corazón todas aquellas áreas de tu vida que tengan que ser reconciliadas con Dios. Al final del día, el favor de Dios cuando llegue a tu vida va a ser tan abundante que vas a ver que valió la pena haber puesto tu vida completamente rendida a los pies de Dios para que pueda ser limpiada, para que tu conciencia pueda ser liberada de toda carga de culpabilidad, y al hacerlo entonces puedas tener esa libertad de poderte mover en la voluntad de Dios y en sus propósitos que son eternos. Por otro lado, este punto número 4 habla también de una palabra que aparece mucho en las Escrituras, que habla de la redención. Cuando nosotros estamos hablando de la redención, estamos hablando también de ese rescate, de esa salvación, de esa reconciliación que el mismo Señor llevó a cabo para con nosotros, pagando por nosotros o para ese propósito un precio. Para que el Señor pudiera traernos esa reconciliación, Él pagó el precio, y el precio fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso, cada que nosotros queremos acercarnos a Dios para poder desarrollar la reconciliación a través de la confesión de nuestros pecados, apelamos a la sangre preciosa de cruz derramada en la cruz, que es el precio no solamente de nuestra vida entera, sino es el precio
por medio del cual todo pecado es reconciliado de frente a Dios. Hay que entender entonces que si bien proféticamente Dios ya dio los elementos para esta reconciliación, nosotros los activamos cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Previamente a ello nos reconocemos como pecadores, y cuando confesamos y los ponemos delante de Dios, pedimos perdón, y Dios es justo y misericordioso para perdonar nuestros pecados y olvidarlos y no tenerlos nunca más en cuenta. Pero en términos de la redención, que es el precio que Dios pagó por nuestro propio rescate, por nuestra sanidad, por nuestra reconciliación, pudiéramos leer el siguiente pasaje que está en Colosenses 1:13, que dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Este pasaje nos deja claro cómo Dios, a través de un precio que Él mismo pagó en la cruz, nos traslada del reino de las tinieblas y de la oscuridad al reino de su amado Hijo de luz, al reino de la luz admirable. En Cristo, en quien tenemos redención, Él es nuestro pago, Él es el precio, el gran precio que Dios pagó para que tú y yo pudiéramos ser libres, para que tú y yo pudiéramos ser trasladados de un dominio a otro, y como te lo venía comentando, poder vivir en la luz admirable del Señor que nos ama. Por otro lado, y ya lo hemos venido comentando, el perdón conlleva un olvido. El perdón conlleva un olvido en el sentido de, como lo habíamos dicho desde hace un momento atrás, de no tomar en cuenta más esa ofensa para la relación futura con la persona a quien estamos perdonando. Y así Dios lo hace. Cuando Él nos perdona, Él ya no toma en cuenta esa ofensa que nos perdonó, y Él ya no toma venganza, no toma juicio, no toma ninguna situación en contra de nosotros en cuanto a nuestra relación futura por un pecado pasado ya perdonado. En 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esto ya lo habíamos leído, sin embargo, también esto nos da la idea, nos da el conocimiento de que Dios, cuando perdona un pecado, ese pecado queda sepultado y Él no lo trae nunca más a la memoria, y ya no es un elemento que Él tenga en mente para poder relacionarse con nosotros. En ese sentido, ese pecado queda borrado. Y dice en Hebreos 10:17 que el mismo Señor a sí mismo lo profetiza. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Si bien nosotros también estamos llamados a perdonar a otros, yo he aprendido que es más importante en este tema aprender primeramente la forma en que Dios trata con nosotros respecto al perdón, porque de ello se desprende todo lo que después nosotros podríamos hacer con otras personas. Tenemos una idea equivocada que perdonar es olvidar la agresión. No, perdonar, como lo estamos viendo, tiene que ver con olvidar la venganza, olvidar la restitución, olvidar el juicio, y permitir que la relación con la persona a la que perdonamos se desarrolle como si esa falta nunca hubiese ocurrido, aunque evidentemente ocurrió. Vaya que las consecuencias de esa falta son las que se olvidan, y el Señor olvida todas las consecuencias del pecado que nosotros cometimos en contra de Él, y en ese sentido nuestra relación con Él se da como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos cometido esa falta de la cual Él ya nos perdonó. Espero haber sido claro al respecto. Sin embargo, vamos a seguir desarrollando este punto más adelante. Por otro lado, el perdón tiene que ver con la decisión y acción de amar y perdonar. Aquí encontramos un pasaje muy interesante, muy conocido en el ámbito del estudio bíblico, que es Juan 3:16, que nos ejemplifica lo que estamos en este momento desarrollando. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si ustedes se dan cuenta, van a ver que el Señor, la motivación, el inicio del perdón tuvo que ver con el amor que Él nos tuvo. Y ese amor que Él tuvo y tiene por nosotros, lo llevó a actuar, lo llevó a enviar a su Hijo unigénito para que por medio de Él y por medio de su obra se pagara el precio de nuestra, obviamente nuestra redención. Aquí nos deja ver que para que eso tuviera y cobrara efecto nosotros tendríamos que creer en esa obra, en Jesucristo. Pero lo importante es resaltar que el Señor en su amor decide enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para perdonarnos, sin que nosotros lo mereciéramos, sin que nosotros se lo pidiéramos, sin que nosotros hubiéramos hecho algo al respecto para que Él decidiera hacerlo. Y a esto lo entendemos como el más puro afecto, el más puro amor de Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que aún siendo pecadores, Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados para desarrollar una obra, una acción de amor mediante la cual nosotros tenemos vida y mediante la cual nosotros podemos reconciliarnos con el propio Señor. Si ustedes se dan cuenta, verán que en Juan 3:17 dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor en su amor, la palabra lo dice, que no quiere la muerte del que muere, sino que el Señor está buscando que todos procedan a arrepentimiento, para que en ese arrepentimiento puedan apelar a la obra que Jesucristo ya realizó en la cruz, y en ese sentido puedan ser limpiados de sus pecados y puedan reconciliarse con Él, y también finalmente puedan reconectar con el favor divino, porque Dios nos ama y Dios quiere que nosotros podamos vivir las promesas y bendiciones, insisto, que Él ya ha establecido en su bendita palabra. Y de esa forma también nos enseña que todo acto de perdón humano nace en el amor que nosotros debemos de desarrollar, incluso por nuestros enemigos, incluso por aquellas personas que en algún momento nos han agredido o nos han ofendido. Esto humanamente pues es prácticamente imposible, pero para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, para todas aquellas personas que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos recibido de parte de Dios el Espíritu Santo de la promesa en nuestros corazones, que no solamente nos capacita, sino desarrolla en nosotros un amor que va más allá de nuestras capacidades físicas, de nuestras capacidades humanas. Y por eso la palabra de Dios también dice que no es que nosotros seamos competentes, sino que toda nuestra competencia proviene de Dios, y la competencia para poder amar a otros, así como Dios nos ama a nosotros, proviene del mismo Señor. De esa forma, entonces, Dios cuando nos pide ejercer el perdón para con otras personas, es porque Él ha puesto en nosotros la capacidad de amar, ese amor que nos puede llevar incluso a soltar un perdón para aquellas personas que ni siquiera nos lo están pidiendo. Así que en este tema del perdón debemos de entender que Dios está actuando en nosotros, que Dios puede actuar en nosotros, y que Él, cada que nos pida algo respecto al perdón, Él da siempre el primer paso. Por otro lado, también entendemos algo que se llama el ciclo del perdón celestial. Esto lo encontramos en Mateo 6:12 y dice lo siguiente: cuando sus discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, entonces Jesús les desarrolla la famosa oración del Padre Nuestro, y entre ella encontramos este fragmento que dice: y perdona nuestros pecados, haciendo referencia a la oración de frente a Dios, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Hay que entender una situación. El ciclo del perdón celestial conlleva entender, por un lado, que nosotros ya tenemos la capacidad
por cuanto hemos recibido el Espíritu Santo para perdonar a otros. Pero que si aún nosotros con todo y ello nos resistiéramos a perdonar a otros sus deudas o sus pecados para con nuestras propias personas, nosotros estamos cerrando la puerta, nosotros mismos por ese hecho, nos estamos cerrando al hecho de que Dios nos perdone. Este es el ciclo del perdón celestial. Es clarísimo, para que nosotros podamos recibir perdón de parte de Dios, nosotros debemos de desarrollar el perdón para con nuestro prójimo. También las Escrituras señalan que nosotros debemos de perdonar a otras personas hasta 70 veces 7, es decir, un montón de veces, todas las veces que sea necesaria, nosotros debemos de perdonar a otros, porque de esa forma también entendemos que nosotros vamos a requerir el perdón de Dios un montón de veces también, porque nosotros tendemos a ese error, a ese pecado, y nosotros debemos entender que en la misma forma en que nosotros medimos, seremos medidos. Por eso es que yo te invito a que tengas y desarrolles la misericordia para que perdones a todos y que en ese sentido también te abras al perdón de Dios. A través de este ciclo, entonces nosotros nos vamos a mantener en el favor de Dios, nos vamos a mantener en su regazo, a la sombra de sus alas, porque nosotros vamos a estar simplemente dando lo que también recibimos de su parte. Así que podemos hacerlo, es conveniente para nosotros y asimismo el Señor lo pide. Y cuando nosotros entendemos que hemos sido perdonados de una forma tan maravillosa que incluso no merecíamos, yo he aprendido que es fácil desarrollar cualquier ofensa, desarrollar perdón hacia cualquier ofensa que se haya cometido en nuestra persona, porque nosotros éramos pecadores irremediables, y cada que nosotros pecamos o pecábamos lo hacíamos de frente a Dios, y Él desarrolló una obra por puro amor y puro afecto para con nosotros, y en ese sentido ninguna clase de perdón que nosotros desarrollemos para con otra persona se compara a lo que previamente nosotros hemos recibido de parte de Dios. Hay que valorar en su justa medida lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no lo merecíamos y Dios nos ha perdonado. Y ese es el punto central que quiero recalcar en esta clase, el gran amor de Dios para con nosotros. Cuán grande amor del Padre para con nuestras personas, que Él mismo desarrolla todo para podernos restaurar y reconciliar con Él mismo. Y en ese sentido, pues nosotros podemos al menos en agradecimiento, desarrollar también el perdón para con otras personas, por más duro que haya sido la ofensa que nosotros hayamos recibido en el pasado. Y es que la falta de perdón, pues ya lo entendimos, por un lado nos cierra las puertas de frente al perdón de Dios, nos cierra las puertas de frente al favor de Dios, nos cierra las puertas de frente a la gracia de Dios, nos cierra las puertas de frente al reino de los cielos, nos frena las puertas de frente a sus promesas, a sus bendiciones, al propósito que Él tiene para nuestras vidas. La falta de perdón tiene unas repercusiones terribles en la persona que no tiene la voluntad, más no la capacidad, porque hemos visto que la capacidad proviene de Dios, sino la voluntad. Carece de la voluntad para desarrollar el perdón hacia otras personas. Así que no te des esa oportunidad de guardar algún resentimiento o una falta de perdón en tu persona para cualquier persona. No importa si la ofensa fue en el pasado, cuando eras un niño, no importa si tú puedes incluso traer a la mente, al corazón, aquella ofensa que sufriste como agravio hace muchos años, suelte el perdón. Trae a la mente a la persona que te hizo el agravio e incluso menciónala con voz audible y dile: yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Y así como yo he recibido perdón de parte de Dios sin que lo mereciera, yo también te perdono y te libero de la carga, de la culpa, y nunca más recordaré los efectos de ese pecado o falta que X persona cometió en mi agravio. Y de esa forma también tú vas a ir sanando tu corazón, porque dice la palabra de Dios que, 2 Corintios 2:10, que si ustedes perdonan a este hombre, lo está
desarrollando Pablo a la iglesia en Corinto, les está diciendo acerca de una persona que había cometido una falta. Les dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Fíjense, de un hecho ya pasado. Y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Es interesante notar cómo el apóstol Pablo entendía las repercusiones de la falta de perdón y cómo él se levanta y perdona con la autoridad de Cristo. Y es así como nosotros debemos de perdonar a otros, con la autoridad de Cristo, entendidos que el perdón tiene un beneficio de aquel que perdona. Y por otro lado, que la falta del perdón también abre una puerta oscura a Satanás, ya que él, a través de una falta de perdón, puede sembrar en los corazones de las personas una serie de elementos como una especie de veneno que puede ir dañando el corazón, la mente y la persona en su totalidad de aquella persona que se rehúsa a perdonar. Entre ello encontramos ira, resentimiento, enojo, maledicencia, odio, deseos de venganza, incluso encontramos desaliento, tristeza, frustración, e incluso en algunas ocasiones la persona puede desarrollar homicidio espiritual, es decir, que es tal el coraje y la sed de venganza que se puede acumular en el corazón de una persona agraviada, que puede estar pensando o maquinando que la otra persona se muera, que la otra persona desaparezca, y con ello yo quiero decirte que el corazón de la persona que no desarrolla perdón se contamina y no permite que Dios haga la obra en él. Entre otras cosas, algo que es terrible y que puede desarrollarse en la persona que no perdona por motivo de darle pauta al enemigo, a Satanás, también se da lo que son raíces de amargura. Y la carta a los Hebreos nos da la advertencia muy clara, la cual dice, cuídense unos a otros. En Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y tú conocerás a más de una persona, si no es que tú mismo, si eres honesto, todos hemos desarrollado esta condición, que ante la falta de perdón, de repente nos amargamos y empezamos a hablar incluso cosas que no convienen de esa persona, empezamos a desarrollar actitudes no convenientes, y por un lado lo podemos hacer nosotros, pero también hay otras personas que también nos pueden contaminar cuando ellos ya tienen actitudes o motivaciones por motivo de una raíz de amargura en contra de otra persona. Y esto, como lo dice este pasaje, contamina a muchos. Esta condición trastorna a personas, causa divisiones, provoca divorcios, provoca pleitos, provoca violencia, agresiones y de todo tipo. Así que debemos de tener mucho cuidado que ninguna raíz de amargura brote en nuestros corazones, ya que por otro lado también este pasaje es muy interesante, ya que nos deja ver que si una raíz de amargura brota en nosotros, esto nos puede llevar a alejarnos de la gracia de Dios, nos puede llevar a una condición en la cual ya no recibamos la gracia de Dios. Ya habíamos platicado que la gracia de Dios es ese don, ese regalo inmerecido por puro afecto, por puro amor. Sin embargo, cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se ensucie por amargura, entonces limitamos ese don, ese regalo de parte de Dios a nuestra vida, y es como si nos cortara la fuente de vida, la cual nos llevaría a marchitarnos e incluso a enfermarnos. La experiencia nos dice que muchas personas sufren situaciones de enfermedades físicas por motivo de la falta de perdón que ellos desarrollan en sus propias personas, y muchas enfermedades, obviamente no todas, pero es por motivo de que hay una amargura que envenena a toda la persona. Pues entonces yo te pido y le pido al Señor que si hay algún resquicio en tu corazón, en tu vida, por medio del cual
Satanás aún quiera sembrar este tipo de raíces de amargura, estas semillas, que en el nombre de Jesús te decidas a perdonar. Para ello, y repito, es conveniente orar, pedirle a Dios si es que nosotros recibimos alguna ofensa, alguna afrenta en cualquier periodo de nuestras vidas, en cualquier periodo de nuestra vida, y entonces, sin darnos cuenta, una raíz de amargura se depositó en nuestros corazones. Dios te lo puede mostrar para que entonces tú puedas soltar el perdón a esa persona que te ofendió. Estamos en una sociedad donde la maldad abunda, incluso padres que abusan de sus hijos, padres que golpeaban a sus pequeños, incluso abandonos o faltas de atención en la infancia, más en etapas más adultas, pues los relativos a la pareja, infidelidades, fraudes económicos, robos, asaltos, personas en las cuales tú confiabas grandemente que te traicionaron, qué sé yo, hay tantas formas en las que podemos salir heridos. Y yo te quiero decir una cosa, que si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ten la certeza de que el Espíritu Santo que está en ti va a llevarte a desarrollar ese perdón, para que tú, al desarrollarlo y soltarlo, no solamente verdaderamente te sueltes de esa persona que te hizo daño, sino puedas recibir el favor divino, y esa fuente de agua viva que es de parte de Dios empiece a nutrir todo tu corazón, todas las áreas de tu vida, y empieces a florecer como ese desierto que recibe el agua del cielo. Por otro lado, también en este sentido, debes de ser cauto y también pedirle a Dios si hay algún pecado recurrente, oculto en tu corazón, si hay alguna falta que tú te resistes a confesarle a Dios, porque también Él quiere que tú pidas ese perdón, para que tú pidas esa restauración delante de Dios, ya que Él está dispuesto a perdonarte. Pero muchas veces nosotros sepultamos en nuestro corazón aquellas faltas en nuestras etapas más tempranas, y no reconocemos o nos justificamos, y entonces de esa forma también estamos cerrando las puertas del cielo para nuestra vida. Así que te repito, te quiero pedir en el nombre de Jesucristo que por un lado examines a aquella persona o aquellas personas que te lastimaron y las perdones, pero que por otro lado le pidas también en oración a Dios que Él examine tu corazón. Hay un pasaje que el salmista decía: Señor, examina mi corazón y ve si hay pecado en él, límpiame y limpia mi corazón, para que yo pueda tener pureza, no solamente de corazón, sino de labios, y pueda uno alabar el nombre del Señor con corazón y manos limpias. Así que este es el momento de poder crecer en esa pureza, porque por otro lado, las mismas Escrituras nos piden que cuidemos el corazón, ya que Proverbios 4:23 dice lo siguiente: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Hay otro pasaje, otra versión bíblica que dice que cuides tu corazón porque de él mana la vida. Y efectivamente, lo que hay en tu corazón va a determinar el rumbo de tu vida. Así que hoy, más que nunca, es súper importante que nuestro corazón esté limpio, que sea puro, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, para que nosotros podamos entender su propósito, para que nosotros podamos entender sus caminos, y para que Él mismo nos pueda guiar a través de sus propios caminos, que son rectos y los cuales nos van a llevar a cosechar grande fruto en beneficio de nuestra persona y de nuestros familiares. Así que yo te exhorto en el nombre de Jesucristo que busques que tu corazón sea completamente limpio de toda falta de perdón, ya sea en el sentido de ser perdonado o de perdonar a otros. Efesios 4:31, y esto quiero leerlo contigo, creyendo que esto va a pasar en tu persona. Yo declaro que eres libre de toda amargura, de toda furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, creo que eres amable para con tu prójimo, que eres de buen corazón,
porque perdonas a otros tal como Dios te ha perdonado por medio de Jesucristo. Y en ese sentido, pues, ¿qué más te puedo decir? El perdón y la enseñanza del perdón nos lleva a quitarnos esa carga, falta y de la conciencia que se satura de la culpabilidad y de las ofensas de otros y nos da libertad. Por medio del perdón de Dios nosotros tenemos libertad, porque si bien el enemigo nos acusa, el Señor nos justifica. Y yo te invito a que busques que tu vida sea completamente justificada, no solamente en términos generales, sino en cada área, en cada acción que Dios traiga a tu mente y la cual requiera la justificación, la justicia de Dios, que es por medio de Jesucristo. Espero que esta clase haya sido de edificación para tu vida y no quiero despedirme sino orar por ti. Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que han escuchado esta clase y yo te ruego porque esa capacidad que tú has puesto en ellos para perdonar se desarrolle en plenitud, amado mío, que ninguna afrenta en contra de ellos, Señor, quede sin perdón, antes bien ellos sean liberados, amado mío, de toda amargura y puedan perdonar incluso la peor ofensa que ellos hayan recibido, mi Dios. Por otro lado, también te ruego porque les hables a su corazón y les hagas ver aquellas áreas de su vida que necesitan ser reconciliadas contigo para que en ese sentido ellos puedan ponerse a cuentas delante de ti, sabiendo que tú eres fiel y que puedes perdonar nuestros pecados y no acordarte nunca más de ellos, Padre, para que todas estas personas que están recibiendo de estos mensajes puedan entrar, amado mío, con plenitud al lugar santísimo, al reino de los cielos y vivir desde ahora toda bendición en toda área de sus vidas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.